Ya, estamos entonces nuevamente para nuestra tercera patita. ¿Estamos grabando? Sí, se está grabando. Ya. Entonces decíamos que estábamos en presencia de las obligaciones del vendedor y decíamos que estaban en el artículo 1824. En 1824 dice algunas cosas que salen a cuenta que nosotros repitamos. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. La tradición se sujetará a las reglas dadas en el título sexto del libro segundo. Vamos entonces a ellas. Decíamos, si el vendedor se obliga solamente a hacer entrega de la cosa para procurar una posesión pacífica y tranquila, o si se obliga a ser dueño. Para que el comprador devenga en propietario, es indispensable que el vendedor lo sea. De lo contrario, la compraventa, seguida de esta tradición incompleta, no hará dueño al comprador. Solo le va a conferir los derechos transferibles del vendedor y tradente. Le dará la posesión de la cosa. El artículo 1815 proclama la validez de la cosa ajena, como lo conversábamos con don Matías. Y en consecuencia, vendida la cosa ajena, el vendedor cumplirá su obligación entregándola, poniéndola a disposición del comprador para que la goce útil y pacíficamente. El comprador no adquirirá el dominio por la muy sencilla razón de que el vendedor no era dueño. Ahora, atención, la venta de cosa ajena deja naturalmente a salvo los derechos del verdadero propietario. Pero mientras éste no reclame y haga valer sus derechos, ningún cargo puede formular el comprador al vendedor, puesto que el derecho del dueño no turba el goce de la cosa comprada. Por consiguiente, carece el comprador del derecho para pedir la resolución del contrato. ¿Se acuerdan? Esa que derivaba de la condición resolutoria tácita. En todo contrato bilateral va envuelta la condición de no cumplirse por una de las partes lo pactado, y esa le permitía al contratante diligente pedir o la resolución del contrato o el cumplimiento forzado de la obligación, y en ambos casos con indemnización de perjuicios. Entonces, en estas circunstancias, el vendedor se obliga, pues, a proporcionar al comprador la posesión legal y material de la cosa. La transferencia del dominio se opera como consecuencia de que el vendedor debe dar al comprador la posesión, haciéndole la tradición de la cosa vendida. La adquisición del dominio se producirá consecuencialmente a condición de que el vendedor sea dueño. ¿Cómo se hace la entrega de la cosa vendida? De acuerdo a las reglas de la tradición. La tradición de los bienes muebles se verifica significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando la transferencia de alguna de las maneras señaladas en el artículo 684. La tradición 684, veamos qué es lo que dice para que ustedes los recuerden. 684. Ahí estaba la longamano, la brevismano, ¿se acuerdan? La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes, permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. Yo estoy entregando este destacador y esta mano es la de Carolina que la recibe. Hemos hecho la tradición, permitiéndole la aprehensión material. Segundo, mostrándosela. Yo se la dejo aquí encima de mi escritorio mostrándosela. Y de allí Carolina la tomará.
Tercero, entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. O derechamente como hizo recién el rey Arturo cuando le entregó el auto a Matías, que le pasó las llaves, ¿cierto? Le dijo, toma, aquí están las llaves. Y todos nosotros estábamos allí presentes mirando cómo efectivamente las llaves pasaban a poder de Matías y el king se llevaba el billetón. La otra manera sería encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Y en el quinto lugar, la tradición menciona por la venta, por la donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, como arrendatario, como comodatario, como depositario o a cualquier otro título no traslaticio de dominio. Y recíprocamente, por el mero contrato en que el dueño se constituye en usufructuario, comodatario, arrendatario. Yo soy el dueño de una cosa y se la vendo a Matías. Yo soy dueño de este notebook y se lo vendo a Matías. Y Matías me dice, téngalo usted, no me lo pase todavía porque yo lo voy a necesitar recién el domingo. Así que téngalo usted en carácter de comodatario mío. Usted era el dueño, pero ahora en que me lo vendió se transformó simplemente en comodatario. Es la persona a la cual yo le presté este notebook. En esas circunstancias estamos hablando de las formas de entrega. La tradición de los bienes muebles entonces se efectúa de esa manera. Y la de los bienes raíces se efectúa por la inscripción de la compraventa en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Excepción la tradición del derecho de servidumbre que se verifica por escritura pública. No requiere inscripción la servidumbre, requiere solamente escritura pública en que el tradente exprese constituir el derecho de servidumbre y el adquirente aceptarlo. Excepción, una de ellas, la servidumbre de alcantarillado en predios urbanos, esa debe inscribirse. También ocurre que la tradición de las pertenencias mineras debe hacerse por la inscripción en el registro de propiedades del conservador de minas. Pero agreguemos algo. Esa tradición que significó la inscripción de la propiedad raíz en el conservador de bienes raíces me hizo dueño legalmente. Esa es la tradición. Así se hace. Pero ocurre que tienen que hacerme también la entrega material de la cosa. La cosa vendida debe ser puesta materialmente a disposición del comprador. No se entiende cumplida la obligación por el solo hecho de inscribirse el título del inmueble en el registro del conservador, aunque mediare la inscripción y esté adquiriendo la posesión de ella. La posesión legal de la cosa, si no va aparejada de su tenencia material, no brinda al comprador las ventajas que persigue el contrato. Y entonces, la falta de entrega material, la falta de entrega real, autoriza al comprador para reclamarla y para pedir la resolución del contrato de compra-venta. Necesitamos entonces, con este título traslaticio de dominio, que es la escritura de compraventa, inscribirla legalmente para que se haga la tradición y necesitamos además efectuar la entrega material. La entrega de la cosa vendida debe efectuarse en la época estipulada y a falta de estipulación inmediatamente de celebrado el contrato. Se nos habla de que hay un derecho de retención del vendedor. El vendedor tiene derecho a retener la cosa vendida en ciertas circunstancias. No está obligado entonces a entregar la cosa. No está obligado cuando el comprador no ha pagado o no está dispuesto a pagar el precio. Lo dice en 1826, inciso tercero. Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a pagar
el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo. Para que el vendedor goce de este derecho legal de retención, es menester que la cosa no haya sido entregada y que el comprador no haya pagado el precio, que no se haya fijado plazo para el pago. Pero, aunque se haya convenido un plazo para el pago del precio, puede el vendedor retener la cosa cuando se vea en peligro de perderlo como consecuencia de una disminución considerable de la fortuna del comprador. Dice en 1826, inciso cuarto, pero si después del contrato hubiere menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halla en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el pago. ¿Cuál es el lugar de la entrega? El lugar de la entrega, en primer término, es el lugar convenido. Si no se pactó, en falta de estipulación, y si la cosa vendida es una especie o cuerpo cierto, en el lugar en que se encontraba al tiempo del contrato. Si se trata de cosas genéricas, en el domicilio del deudor al tiempo de la venta, salvo que las partes dispongan otra cosa. Los gastos del pago son del cargo del deudor, en tanto serán de cargo del vendedor los que demande la entrega en el lugar debido. Eso lo dice en 1825. ¿Qué comprende la entrega? El pago debe hacerse bajo todos los respectos al tenor de la obligación y el acreedor no está obligado a recibir cosa diversa de la que se le debe, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor que la ofrecida. El vendedor está obligado a entregar lo que reza el contrato. ¿Cuándo podemos alterar eso? De acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, cuando el pago de la obligación, las partes convenimos que se haga a través de una dación en pago, pues Matías, porque con la dación en pago estamos alterando la forma que existía. Frutos de la cosa vendida. La cosa vendida debe ser entregada al comprador con aquellos frutos que según la ley le pertenecen. Y esa norma está en el artículo 1816. ¿Cuáles son los frutos que pertenecen a uno u otro contratante? Pertenecen al comprador los frutos naturales pendientes al tiempo del contrato. Esto es, los que se encontraren aún adheridos a la cosa fructuaria. Igualmente pertenecen al comprador los frutos tanto naturales como civiles que la cosa vendida produzca después de celebrado el contrato. En 1816 modifica las reglas que estaban allá en las reglas de la tradición, de la posesión, porque disponían que los frutos naturales y civiles de una cosa pertenecen a su dueño. Aquí el comprador no hace suyo los frutos desde que en virtud de la tradición se convierte en propietario, sino desde la celebración del contrato. Esta regla de 1816 tiene 3 excepciones. Cuando las partes han señalado un plazo para la entrega, porque los frutos pertenecen al vendedor en tal caso hasta el vencimiento del plazo. Segundo, cuando la cosa debe entregarse cumplida una condición, porque los frutos pertenecerán igualmente al vendedor hasta que la condición prevista se cumpla. Y tercero, cuando las partes hayan estipulado cláusulas especiales, en cuyo caso pertenecerán al comprador o al vendedor según las normas contractuales. ¿Cuáles son los riesgos de la cosa vendida? De acuerdo con la regla del artículo 1550, el riesgo de la especie o cuerpo cierto cuya entrega se debe es de cargo del acreedor. El artículo 1820 aplica esta norma al contrato de compra-venta y pone los riesgos de cargo del comprador. La regla es aplicable a la venta de cosas genéricas que se hace en bloque o que deben ser pesadas, contadas o medidas. ¿Qué pasa con la entrega en los predios rústicos?
Un predio rústico, dice el artículo 1831, puede venderse con relación a su cabida o como una especie o cuerpo cierto. Esto significa que la venta puede verificarse tomando en consideración la cabida del predio o desentendiéndose de ella. Se comprende que si se vende un predio con relación a su cabida o superficie, pueden surgir dificultades con motivo de que la cabida sea mayor o menor que la expresada en el contrato. Que tales dificultades no se plantean si la venta se hace sin tomar en cuenta la superficie o cabida. Importa precisar entonces cuándo se entiende vendido un predio con relación a su cabida y cuándo como especie o cuerpo cierto. El artículo 1831 dice que se vende con relación a la cabida siempre que ésta se exprese de cualquier modo en el contrato. Y en el inciso final añade que en todos los demás casos se entenderá venderse el predio o predios como un cuerpo cierto. Pero no es exacto que la venta sea hecha en relación a la cabida cada vez que se exprese en el contrato, porque puede indicarse la cabida como dato meramente ilustrativo. Entonces, en líneas generales, la venta se entiende efectuada con relación a la cabida siempre que la cabida se exprese en el contrato, que el precio se fije con relación a ella y que las partes no renuncien a las acciones resultantes de que la cabida real sea diversa de la que reza el contrato. El artículo 1831 dice, es indiferente que se fije directamente un precio total o que éste se deduzca de la cabida o número de medidas que se expresa y del precio de cada medida. Efectos de la venta con relación a la cabida. En la venta hecha con relación a la cabida podrá plantearse una de estas dos cuestiones: que la cabida real del predio sea mayor o menor que la cabida declarada. Si la cabida real, esto es la superficie que realmente mide el predio, es mayor que la expresada en el contrato, podrá ser poco o mucho mayor. Naturalmente que las consecuencias son diferentes. El legislador ha debido señalar una pauta exacta. Considera que la cabida real es mucho mayor cuando el predio del sobrante excede de la 10ª parte del precio de la verdadera cabida. Si la cabida real es menor que la declarada en el contrato, del mismo modo podrá ser poco o mucho menor. Considera el legislador que la cabida real es mucho menor cuando el precio de la cabida que falta excede de la 10ª parte del precio de la cabida declarada. ¿Cuáles son los efectos de la venta de un predio como cuerpo cierto? La compraventa de un predio rústico como cuerpo cierto no plantea ningún problema de cabida, justamente para zanjar toda dificultad respecto de los contratantes, realizan la venta ad corpus, como cuerpo cierto. El artículo 1833 establece esta consecuencia. No habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del precio, del predio, quise decir. Entonces, dos palabras más respecto de la prescripción. Las acciones que otorgan los artículos respecto de las mercaderías menores prescriben en corto tiempo. La acción rescisoria por lesión enorme, ¿cierto? Las acciones especiales otorgadas al comprador o al vendedor no les privan de la acción rescisoria por lesión enorme cuando las diferencias de la cabida sean de tal importancia que constituyan una lesión de esta índole. Además de las acciones dadas en dichos artículos, compete a los contratantes la de lesión enorme en su caso. Y recordemos que esa acción de lesión enorme prescribe en 4 años. Consecuencias de la falta de entrega de la cosa vendida: produce como consecuencia
el derecho alternativo para el comprador de pedir el cumplimiento o la resolución del contrato con indemnización de perjuicios. Es menester además que el comprador haya pagado o esté pronto a pagar el precio estipulado. Y vamos entonces a esta obligación que nosotros decíamos formaban parte de la naturaleza del contrato, las obligaciones de saneamiento, el saneamiento de la cosa vendida. No basta que el vendedor entregue la cosa vendida, es preciso que la entregue en condiciones tales que el comprador pueda gozar de ella tranquila y útilmente. No va a lograr ese objetivo el comprador de tener una posesión tranquila y pacífica cuando se vea turbado en dicha posesión a consecuencia de los derechos que terceros hagan valer con relación a ella. En uno y en otro caso, el comprador quedaría defraudado en sus justas expectativas si no dispusiera de recursos para exigir que el vendedor le ampare en la posesión y subsane los vicios y defectos de la cosa. Este recurso es el que nosotros llamamos acción de saneamiento. El vendedor entonces, en virtud del contrato de compraventa, se obliga a garantizar al comprador la posesión tranquila y útil de la cosa que vende. En otras palabras, se obliga al saneamiento. ¿Cuáles son los caracteres de la obligación del saneamiento? Hay dos caracteres fundamentales. La obligación de saneamiento es de la naturaleza del contrato de compraventa. Lo que dijimos hace un rato, le pertenece sin necesidad de estipulación, pero puede ser modificada y aún abolida sin que por ello el contrato deje de existir o degenere en otro diverso. La obligación de entregar la cosa vendida, en cambio, es de la esencia del contrato de compra-venta. La obligación de saneamiento tiene un carácter eventual. Se hace exigible a condición de que ocurran ciertos hechos que pueden suceder o no. Mientras tanto, la obligación permanece en un estado latente. Se concreta y se torna exigible si el comprador es turbado en la posesión de la cosa, que es lo que denominamos saneamiento de la evicción, o si el comprador no logra un adecuado provecho de la cosa por defectos de que la cosa adolezca, en cuyo caso estamos en presencia del saneamiento de los vicios redivitorios. Vamos entonces a mirar el saneamiento de la evicción. La obligación de sanear la evicción tiene por objeto amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida. Y eso se traduce en su defensa cada vez que sea víctima de una agresión de terceros que pretendan derechos sobre la cosa, que embarace su goce o turben su posesión. Entonces, la obligación de sanear, si fracasa en ese evento, ¿cierto? Y es privado el comprador de todo o parte de la cosa comprada, estará obligado el vendedor a indemnizar. Entonces, estamos viendo que este saneamiento de la evicción se traduce en dos fines o dos etapas. El primero de los cuales es defender al comprador contra terceros que reclaman derechos sobre la cosa. Y el segundo, indemnizar al comprador si la evicción, no obstante, se produce. La obligación de saneamiento, recuerden, es una obligación de hacer. El hecho debido consiste en asumir la defensa del comprador. En cuanto a la obligación de saneamiento se convierte en la de indemnizar, allí, porque el comprador ha sido evicto, entonces surge una obligación de dar. El artículo 1840 señala las consecuencias de estas características. La acción de saneamiento es indivisible. Puede, por consiguiente, intentarse in solidum contra cualquiera de los herederos del vendedor, pero desde que a la obligación de amparar al comprador en la posesión
sucede la de indemnizarle en dinero, se divide la acción y cada heredero es responsable de solamente a prorrata de su cuota hereditaria. La misma regla se aplica a los vendedores que por un solo acto de venta hayan enajenado la cosa. Requisitos para que sea exigible la obligación de saneamiento. Veamos cuáles son ellos. En primer lugar, ¿cierto? Tenemos que el comprador sea expuesto a sufrir evicción de la cosa comprada. Y dos, que el vendedor sea citado de evicción. Hay evicción, dice el artículo 1838, hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial. Y el 1839 agrega que el vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario. De manera entonces que la evicción es la privación que experimenta el vendedor, el comprador, de todo o parte de la cosa comprada en virtud de una sentencia judicial por causa anterior a la venta. ¿Cuáles son los elementos de la evicción? Que el comprador sea privado del todo o parte de la cosa vendida, que esta privación tenga lugar por una sentencia judicial y que la privación provenga de una causa anterior a la compraventa. Lo que constituye esencialmente la evicción es la privación que experimenta el comprador de todo o parte de la cosa. Entonces ella puede ser total o parcial de acuerdo a la magnitud de la turbación. El comprador sufrirá evicción total cuando, siendo ajena a la cosa vendida, el dueño la reivindica, y parcial si el tercero reclama sobre ella un derecho de usufructo o servidumbre. Dijimos que era necesario una sentencia judicial. Supone un proceso y una sentencia que le desposea total o parcialmente. Por consiguiente, no constituyen, ¿cierto?, que los reclamos extrajudiciales que terceros formulen al comprador no hacen exigible la obligación de saneamiento. El abandono voluntario que haga el comprador a un tercero de todo parte no obliga al vendedor al saneamiento. Solamente está obligado el vendedor al saneamiento de las turbaciones de derecho que el comprador sea víctima, esto es, aquellas que provengan de derechos que terceros pretendan sobre la cosa. Y finalmente nosotros decíamos que la evicción debe tener una causa anterior a la venta. El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta. Se insiste en que el comprador debe citar de evicción al vendedor cuando se le demanda la cosa por causa anterior a la venta. Las evicciones motivadas por causas posteriores a la venta las soporta exclusivamente el comprador. La citación de evicción para que el vendedor acuda en defensa del comprador y quede obligado a indemnizarle es menester que tenga noticia del juicio que amenaza con privarle total o parcialmente de la cosa. Eso lo dice en 1843. El comprador a quien se demanda la cosa vendida por causa anterior a la venta deberá citar al vendedor para que comparezca a defenderla. Si el comprador omitiere citarle y fuere edicta la cosa, el vendedor no será obligado al saneamiento. Vale decir, yo tengo que llamar a mi vendedor para que venga a defenderme. La citación de evicción procesalmente debe hacerse en una determinada forma. La citación de evicción procede en toda clase de juicios, no solamente en el juicio ordinario. ¿A quién puede citarse de evicción? Es obvio que el demandado puede citar de evicción a su vendedor, pero también puede citar a los antecesores del vendedor. Por consiguiente, nosotros no solamente tenemos al vendedor que puede venir a llevar a cabo la defensa, sino que también
aquel a quien se demanda una cosa comprada podrá intentar contra el tercero de quien su vendedor la hubiere adquirido la acción de saneamiento, que contra dicho tercero competiría al vendedor si éste hubiere permanecido en posesión de la cosa. En esas circunstancias estamos hablando que se puede ir citando de evicción a todos los vendedores anteriores. ¿Qué pasa con la obligación de saneamiento? Citado el vendedor, puede presentarse una de las siguientes situaciones: que el vendedor no comparece o que el vendedor se apersona en juicio. Si el vendedor no comparece, continuará sin más trámite el procedimiento y el comprador tendrá que defenderse por sí solo. Si el vendedor comparece, se sigue el juicio con él. La defensa del comprador, en otros términos, se traduce en que el vendedor asume en lo sucesivo el papel del demandado en el litigio. ¿Qué actitudes puede adoptar el vendedor que comparece en el juicio? Puede darse la situación que el vendedor puede percatarse de la justicia de la demanda y allanarse a la evicción. En este caso, el comprador puede seguir por su cuenta el juicio. 1845 regula aquello. Ahora bien, si el vendedor no opone medio alguno de defensa y se allana al saneamiento, podrá con todo el comprador sostener por sí misma la defensa. La obligación de indemnizar del comprador evicto. El fallo que se dicte en el juicio instaurado por el tercero puede ser adverso o favorable. Si la sentencia es adversa para el tercero y favorable al comprador, la defensa del vendedor habrá sido exitosa y la evicción no se ha llegado a producir. Si por el contrario, la sentencia es adversa para el comprador y favorable al tercero, se producirá la evicción. El vendedor no habrá cumplido con su obligación de amparar en la obligación de defenderle y a ella le va a seguir entonces la de indemnizarle. Y en ese caso entonces estamos en presencia de que la indemnización va a comprender la restitución del precio, el pago de las costas del contrato, el pago de los frutos, el pago de las costas del juicio y el pago del aumento del valor de la cosa. Todo ello a consecuencia de el juicio en que el vendedor fue evicto, en que el comprador fue evicto y en que el propio vendedor no pudo defenderlo como correspondía. Tenemos que decir una cosa adicionalmente. La obligación de saneamiento en cuanto se traduce en defender al comprador es imprescriptible. La obligación de saneamiento en cuanto se traduce en defender al comprador es imprescriptible. En cualquier tiempo en que el comprador sea demandado por terceros que aleguen derechos sobre la cosa vendida, puede citar de evicción al vendedor para que lo defienda. Cuando se trata de la acción de defender, que es la obligación de hacer, es imprescriptible. En cambio, es prescriptible la obligación de saneamiento en cuanto se convierte en la de indemnizar al comprador, por cuanto en esas circunstancias sucede que esta acción de saneamiento prescribe en 4 años y en lo tocante a la restitución del precio según las reglas generales. Y eso es lo que vamos a decir respecto de la obligación de saneamiento de la evicción. Nos queda por delante el análisis del saneamiento de los vicios redimitorios, con los cuales estaríamos concluyendo lo relativo al análisis de las obligaciones del vendedor. En esas circunstancias, entonces, nuestra clase de hoy va a llegar hasta aquí. Saneamiento de la evicción es lo último que habremos visto ahora, y para la próxima dejamos el saneamiento de los vicios redimitorios o vicios ocultos, ¿cierto? Que son aquellos que también pueden afectar al comprador en lo que es la cosa que ha adquirido. Doña Mayra Valeria, ¿quiere hablar? Sí, profesor. Quería preguntarle por la prueba.
¿Qué quiere saber de la prueba? ¿Hasta dónde va a entrar la prueba? Toda la materia hasta la clase inmediatamente anterior. ¿Cuándo es la prueba según usted? El 14. El 14 de octubre. Y eso es Sí. la próxima El semana. viernes, la próxima clase. La próxima próxima clase. hoy día estamos a 2. Sí, hoy estamos a 2, profe. Estamos a 2. La próxima clase es el 9. Pero la prueba era el 9, parece. ¿Cómo entendí yo? Sí, la prueba El es el 9. 9. Sí, el 9, El profe, 9 de este viernes. octubre. El 9. Sí, el viernes Espérense que un viene. poquito. Deje ver yo mi papelito porque doña Mayra es la que nos está metiendo la cuchufleta aquí. Parece que no corresponde. UPD contrato, dice aquí. Pruebas el 9 del 10, dice. 9 del 10. Y el 9 del 10 es el próximo, en la próxima clase. Eso es. O sea, el próximo viernes tenemos nuestra pruebita. Y la materia que entra es toda. ¿Va a ser oral o escrita, profesor? No me Oral. recuerdo de eso. Oral Ok. y oral. No es necesario que vengan formal, no es necesario que vengan ustedes en traje de fiesta, ni los varones con corbata de moñito, ¿no? Basta que vengan nomás. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía otra consulta. ¿El horario de la prueba va a ser...? El mismo de la clase, Ya, profe. 14:30 horas hasta que terminemos. Porque ustedes son poquitos, no sé cuántos son, 8, 9, no sé cuántos son. Pero en definitiva son pocos, así que no es problema. Y además ustedes saben que el sistema de preguntas que yo hago no es tan guillotinesco, por así decirlo. Creo yo que me he transformado con el tiempo en un abuelito misericordioso. Cosa que mis hijos no reconocen. Bueno, eso sería entonces. Ya, profe. Un gusto de verlo, Gracias, estudien profe. harto. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau. Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Gracias. Chao, profe, gracias.